Características del idioma aymara. En esta oportunidad vamos a hablar tres características principales del idioma aymara. Una de las principales características nos indica que son aglutinantes. ¿Esto qué quiere decirnos? Es cuando de una palabra se va a ir añadiendo varios sufijos y la palabra va a ir agrandándose y también va a ir cambiando de significado. Por ejemplo, acá tenemos casa en aymara, que vendría a ser uta, y ahora cuando nosotros queremos decir casas vamos a tener que añadir el sufijo naka, y entonces en idioma aymara sería utanaka. Y como ven ahí en la palabra se fue agrandando, también agregamos el sufijo y la palabra también fue cambiando de significado. Como segunda característica tenemos la entonación de voz fija. Es cuando la palabra en aymara el acento de intensidad es fijo y recae en la penúltima sílaba. En esa característica tenemos algo muy importante que decir también, que las palabras en aymara no se acentúan. En la tercera característica nos indica que solo hay 3 vocales. Bueno, sí. En la escritura aymara solo se manifiestan 3 vocales: la A, la I y la U. Y ahora, bueno, me dirá, ¿qué pasa con la E y con la O? Esto se manifiesta en contextos específicos y únicamente en la oralidad o en el habla. Esto se va a ir dando cuando las consonantes Q simple, la Q aspirada, la Q explosiva y la X anteceden a las vocales A, I y U. Por ejemplo, acá tenemos kuta en escritura, que significa lago. Vemos que la Q simple está antes ante una vocal U. Y ahora en pronunciación, la U se viene a convertir en O en pronunciación. Y entonces la pronunciación en aymara sería kota, que es lago. Ahora tenemos otro ejemplo, kuri, en escritura, que significa oro. También vemos que la Q simple está antes ante una vocal, que es la U. Y en pronunciación, la U se convierte en O. Y entonces la pronunciación en aymara sería kori, que es oro. Y bueno, eso fue todo en cuanto a las características principales del idioma aymara. Muchas gracias. Gracias.